Bienvenidos al Ministerio de Vencedores. Estamos en un nuevo horario, los días viernes a las 8 p.m. y los invitamos a que nos vean y nos escuchen, esperando que los temas que vamos a impartir sean de gran bendición para ustedes. Muchas gracias. Damos inicio a este tema que se llama Los enemigos del creyente: la carne, el mundo y Satanás. Los estudiaremos. Muchas gracias. Los invitamos a que se queden con nosotros. Orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es importante que nosotros crucifiquemos todos estos malos deseos, sabiendo que el que nosotros caigamos en estos errores, pues no se va a heredar el reino de Dios. Por eso es importante que hagamos esa crucifixión. Y dice aquí diariamente. Otras manifestaciones de la carne, encontramos que la religiosidad, la dureza de corazón, incapacidad para hacer la voluntad de Dios, para perdonar y para amar, rebeldía, palabras maldicientes, terquedad, obstinación, falta de dominio propio, autosuficiencia, perfeccionismo. Aquí me voy a detener un poquito en perfeccionismo. Allá afuera nos enseñan que debemos ser perfectos, ¿sí? Pero bueno, ya vimos que también forma parte de las cosas que nosotros debemos de crucificar, ¿sí? Y es que la perfección creo que no la podemos nosotros alcanzar, porque si bien es cierto, tenemos una mente, tenemos una capacidad de análisis. Recordemos que Dios no nos dio a todos lo mismo. Algunos nos ha dado habilidades y dones diferentes, ¿sí? Por lo tanto, no todos podemos desarrollar las mismas actividades, ¿sí? No todos podemos desarrollar los mismos esfuerzos. Es importante que nosotros busquemos encontrar los dones o las habilidades que nosotros tenemos y basarnos en ello para que nosotros podamos realmente poder explorar y poder aprovechar las habilidades y dones que Dios nos ha dado, ¿sí? Y continuamos, dice aquí que también debemos de crucificar la codicia, la manipulación, queja, crítica, apatía, murmuración, negativismo, pereza, ociosidad, mentira, irresponsabilidad, hipocresía, duda, incredulidad, temor, inseguridad, comer compulsivamente, hábitos o patrones generacionales nocivos, sentimientos de culpa, complejos de inferioridad, cansancio, soberbia espiritual, deseo de poder, falsa humildad, etcétera, etcétera. Todo lo relacionado a lo negativo tenemos que quitarlo de nuestra vida, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la ayuda de nuestro Dios. Dios nos ha dado un arma, una herramienta para que nosotros lo podamos hacer, para que podamos quitar las cosas negativas de nuestra vida, ¿sí? Lo vamos a hacer con la ayuda de las Sagradas Escrituras. Aprendiendo a caminar en el Espíritu, o en otras palabras, a vivir nuestra verdadera identidad en Cristo. Encontramos en Gálatas 5:16 y nos dice: vivan por el Espíritu. Caminar en el Espíritu se asemeja más a una relación con un buen amigo que a una lista de mandamientos y prohibiciones. Caminar en el Espíritu no es libertinaje, hacer lo que queremos, ni legalismo, normas y reglamentos estrictos, sino libertad para hacer lo que ya somos en Cristo, hijos de Dios, amados y aceptados.
Ahora, cuál es el otro enemigo del creyente? Ya, ya vimos, ya estudiamos el primer enemigo del creyente, que es la carne. Ahora el segundo enemigo es el mundo. ¿Qué nos dice acerca del mundo? No amen al mundo. En 1 de Juan 2:15 al 17 nos dice: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sí? El enemigo nos va a querer engañar diciéndonos que la felicidad la encontramos en las cosas materiales, ¿sí? O la encontramos en lo que el mundo le llama éxito, que es cuando triunfamos, cuando obtenemos y logramos nuestros objetivos, ¿sí? Pero en realidad el enemigo de alguna manera nos desvía con ese tipo de objetivos que nosotros tengamos en nuestra vida. Todo lo contrario, nosotros no nos tenemos que afanar a las cosas de este mundo, sino a las cosas de Dios. Tenemos que buscar más agradar a nuestro Dios y no al mundo, o no las cosas que hay en el mundo, ¿sí? Santidad significa separación. El mundo es una cultura indiferente a Dios, es decir, anticristiana. Algunos, aunque han creído a Cristo, no se han separado del mundo. A ellos Dios les dice en Santiago 4:4: o gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Es fuerte lo que nos dice aquí. Sin embargo, tenemos que considerar que lo que Dios quiere de nosotros, ¿sí?, es que lo amemos a Él, es que busquemos agradarlo, ¿sí? Aquí nos dice que si no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Nosotros no podemos estar en el mundo y querer también estar con Dios, porque o amamos al mundo o amamos a Dios. Claro, nuestra prioridad debe de estar en que amemos a nuestro Dios. Los que estamos en Cristo hemos sido liberados de la potestad de las tinieblas y fuimos trasladados al reino del Señor. Esta explicación la encontramos en Colosenses capítulo 1, versículo 13. Así que tenemos que vivir de esa manera. Jesús le dijo al Padre en Juan capítulo 17, versículo 15: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Una bondad de nuestro Dios, ¿sí? Aquí está diciendo, ¿sí? Jesús está intercediendo por nosotros. Dice: no los quites del mundo, sino que los protejas del maligno, ¿sí? ¿Y quién es el maligno? Es Satanás, ¿sí? Satanás, recordemos que él es el acusador, ¿sí? Él es el adversario. Así es que va a hacer todo lo posible porque nosotros andemos en el mundo y no andemos en las cosas de Dios, porque a Él le desagrada, ¿sí? Y pues básicamente Satanás se puede manifestar en nuestras vidas a través de todo lo negativo, ¿sí? A través de que nosotros alimentamos nuestro egoísmo, ¿sí? Aunque vivimos en el mundo, no somos parte de la cultura anticristiana. Ahora somos parte del reino de la luz y es necesario cortar con la influencia del mundo. El temor de muchos es que los traten de fanáticos, aburridos o amargados.
las palabras más usadas por los no cristianos para presionarnos a hacer lo que ellos quieren. Sin embargo, Jesús dijo en Lucas 9:23, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve a su cruz cada día y me siga. No tengamos temor por lo que van a decir nuestros amigos cuando busquemos primeramente las cosas de Dios, ¿sí? Nos van a decir fanáticos, nos van a decir que somos unos aburridos, unos amargados, todo lo contrario, ¿sí? Vamos a adquirir una paz y una felicidad que el mundo no nos los va a dar. Y si el mundo nos lo llega a dar, pero no son permanentes como las cosas de Dios, ¿sí? Entonces es importante, primeramente, buscar agradar a Dios para que nosotros podamos tener la verdadera felicidad, porque la verdadera felicidad la encontramos en las cosas de Dios. Puntos muy importantes acerca del enemigo del mundo. Punto número 2, ser radicales. Decir de antemano a que no vamos a ceder. Por ejemplo, fiestas o reuniones sociales donde ofrezcan licor y otros vicios. Cuando tomamos la decisión de no permitir que nada nos aparte de Dios, Él hace su parte y nos ayuda. En Filipenses capítulo 2 versículo 13 nos dice, Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer. Tenemos la promesa, hay que pedirla, hay que pedirle a nuestro Dios que nos ayude en lo que queramos que haga en nuestras vidas. Dice que Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Punto número 3, evitar pasar mucho tiempo con incrédulos. La meta de ellos es llevarnos a hacer lo malo, incitarnos a caer, a que no eres capaz de tomarte una. ¿Sí? Es una frase que comúnmente utilizan las personas o los amigos que nos dan malos consejos. Es importante que evitemos esas amistades para que nosotros no tengamos este tipo de desviaciones. El punto número 4, buscar amistades dentro de la cultura cristiana. Es importante que nosotros nos tomemos ese momento para poder nosotros decidir qué lugares frecuentamos. Y no hay mucho que buscarle, tenemos que buscar lugares o ir a reuniones donde se hable de la palabra de nuestro Dios. Personas que comparten los mismos propósitos, metas y que la pasión de sus vidas sea Dios y su reino. Y es así como nosotros nos vamos a ir nutriendo de la palabra de Dios y nos vamos a ir apartando de las cosas negativas o incorrectas que desagradan a Dios. Punto número 5, entender la gran influencia que tiene la música sobre nuestras vidas. La música es algo muy importante. Aunque la música fue creada por Dios, ¿sí? Ha sido tergiversada por Satanás para engañar a muchos. Por esa razón es necesario reconocer la música que no glorifica a Dios para no escucharla. Es importante la música que escuchamos tenga contenido que sea buena para nosotros y que glorifiquen a nuestro Dios. Son 7 puntos que no nos separen, que debemos de considerar las cosas. Es necesario establecer límites claros. Deben de tomar en cuenta, tengan en cuenta que número 1 no trae recuerdos y despierta en lo que el mundo nos sentimientos. En Efesios 5:11 es música que te hace recordar el pasado y que es un pasado donde no conocíamos la palabra de Dios, pues obviamente nos va a recordar lo que vivimos en el pasado. Por eso es importante lo que escuchamos. El plan del maligno es meterse en la mente y el corazón de las personas. Un medio que usa es la música y así llega a controlar su comportamiento.
En muchas ocasiones se glorifican pecados como la fornicación, el adulterio, los placeres sexuales, la falta de perdón, la venganza, la depresión y la muerte. Otros consejos que pueden ayudarnos. Debemos de aprender a reconocer cuando una canción es buena y cuando es mala. No hacer concesiones con las canciones pecaminosas, puede ser atrapado por ellas. No escuche música que avive recuerdos y experiencias del pasado, lo puede llevar a sus antiguas prácticas. Esto es uno de los consejos que nosotros debemos de considerar y seleccionar el tipo de música que escuchamos. El punto número 6, lo que debemos evitar: la fiesta y el baile. La música y el ritmo fueron creados por Dios. Sin embargo, el espíritu mundano se manifiesta en las fiestas y motiva el alcohol, los vicios, la lascivia, el sensualismo, los celos, la infidelidad y el desenfreno. Tomemos una decisión sabia para que lo que hagamos glorifique a Dios y no haga caer a otros. La Biblia dice en 1 Corintios 10:23: todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Y en 1 Corintios 8:13 nos dice: por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás, para no hacerlo caer en pecado. Es importante aquí que nosotros consideremos que nosotros no podemos estar reprochando o estar señalando los errores de nuestros demás hermanos. Es importante que los vayamos ayudando a que den un testimonio para que ellos se puedan sentir a gustos cuando están con nosotros y que ellos puedan experimentar el amor de Dios. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Siendo cordiales, siendo buenos hermanos con ellos. En 1 Corintios 10:31 nos dice: háganlo todo para la gloria de Dios. Que todo lo que hagamos sea para glorificar a nuestro Dios. ¿Sí? Punto número 7. Tenemos que cuidar lo que vemos en la televisión, las películas, el cine y la televisión. La música y el ritmo fueron creados por Dios. Sin embargo, el espíritu mundano se manifiesta en las fiestas y motiva el alcohol, los vicios, la lascivia, el sensualismo, los celos, la infidelidad y el desenfreno. Tomemos una decisión sabia para que lo que hagamos glorifique a Dios y no haga caer a otros. En 1 Juan 2:16 encontramos: porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Y en Job 31:1 nos dice: Job dijo: yo había convenido con mis ojos no mirar con lujuria a ninguna mujer. En el Salmo 101, versículo 3, el salmista dice: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Esto ha sido todo, ¿sí? Gracias por su atención y que Dios los bendiga.